Muchas veces los spin-off o las historias que se desprenden de otras historias que tuvieron éxito son lo que en inglés llaman un cash grab, es decir, simplemente una manera de exprimir cada centavo en una franquicia, más que en un intento de sacar una historia que valga la pena de por sí o que complemente a la historia en general que se presentó en un principio. Por suerte Rogue One no fue pensado nada más para ser una gran máquina de dinero, sino que además nos trajo una buena historia de por sí, que además ayuda a complementar y expandir bastante bien la gran historia que es Star Wars. Pero a pesar de eso igual hay bastante fanservice, que por suerte igual de todas maneras es bastante orgánico, es muy natural, digamos, se complementa muy bien con la historia original que es Rogue One. Por esto mismo yo les diría que no tengan demasiada esperanza de ver mucho Darth Vader, porque la verdad es que creo que aparecen 2 o 3 escenas nada más, pero está perfecto porque realmente esta historia no sigue a las cabezas de cada uno de los bandos, sino que más bien se centra en los niveles bajos, es decir, en los soldados, en la gente que está combatiendo sin tener un rango demasiado alto. Por otro lado también sabemos de dónde viene esta historia y para dónde va. Sabemos que son los rebeldes tratando de conseguir los planos de la Estrella de la Muerte para destruirla y que efectivamente los van a conseguir, ya lo sabemos por lo que pasa en el episodio 4, pero el tema es cómo se da todo esto. Vamos a repasar algunos de los aspectos técnicos. El director de esta película es Gareth Edwards, director de Monsters y de la última versión que vimos en los cines de Godzilla. La verdad es que es bastante acorde, hace un buen trabajo y logra muy buenos momentos. Salvando un personaje que fue hecho totalmente en 3D y la verdad que se nota bastante, combina muy bien los efectos prácticos con los efectos visuales. Las actuaciones están muy bien. Mads Mikkelsen, como dije ya en el primer video que hice para este canal, es un grosso, así que siempre está genial. Felicity Jones y Diego Luna también hacen un gran trabajo y esta es la primera película de Star Wars que no es musicalizada por John Williams, pero por suerte su ausencia no es tan notoria. Michael Giacchino tomó varios de los clásicos motivos musicales de Williams e hizo para Rogue One un trabajo muy acorde y fiel al tono de toda la saga. Y algo interesante con respecto a Rogue One es que hay un cambio de perspectiva respecto a cómo se ve a la fuerza. Siempre estuvimos del lado de los Jedi y los Sith, entonces siempre estuvimos viendo gente que sabe manipular la fuerza con confianza y sabemos nosotros bien lo que es porque ellos lo sabían. Ahora estamos con gente que realmente no tiene mucha idea, casi como que adivina lo que es la fuerza, y acá en esta película no solo que nadie está seguro de lo que es, sino que se la presenta casi como si fuera una cuestión de culto o religiosa. Y con respecto a la Alianza Rebelde vemos que hay alguna división, vemos que no siempre están de acuerdo, a veces se pelean por algunas cuestiones, están un poco más desorganizados que lo que veíamos externamente siguiendo las andanzas de Luke, Han y Leia. Acá vemos un poco más internamente cómo funciona y también vemos que no tienen demasiado problema en ensuciarse las manos si hace falta para conseguir su objetivo. Y al igual que con el episodio 7, Rogue One tiene una carga bastante considerable de humor que generalmente es puesta en práctica a través del nuevo droide tan simpático que es K2SO. La verdad es que tiene momentos bastante copados, pero principalmente el tono cambia por otro lado. A diferencia de todas las películas principales de la saga, Rogue One no es una space opera o no está tan basada en la ciencia ficción y la aventura, sino que es más bien una película bélica. Está muy centrada en el aspecto de la guerra. Las batallas están muy bien desarrolladas, tanto las aéreas como las de cuerpo a cuerpo. La primera pelea que tiene Donnie está realmente muy bien coreografiada. Lástima que haya una sola. En las otras películas siempre estuvimos del lado privilegiado de la rebelión, junto a los héroes y organizadores de la rebelión, pendiente de las cuestiones más organizativas. Ahora en Rogue One vemos la parte más cruda, el ir a una batalla sabiendo que muy probablemente no salgan vivos, morir satisfechos sabiendo que lo hacen por una causa, enfrentarse a un objetivo que parece casi imposible y suicida, donde los protagonistas son solo uno más del montón. Y a partir de ahora ya estamos en terreno de spoilers, así que considérense advertidos. Y algo muy bueno que hace Rogue One es que además de hecho mejora la trilogía original, porque algo bastante cuestionable, un agujero en la trama debatible sobre el episodio 4 era que era bastante inverosímil, la verdad,
que algo tan gigante y elaborado como la Estrella de la Muerte fuera destruido por un disparo que hiciera explotar toda esa cosa gigante capaz de destruir planetas. Realmente era bastante cuestionable. Ahora Rogue One viene a darle sentido a todo eso, porque resulta que eso no era un error que nadie vio jamás, sino que estaba puesto a propósito por el personaje de Mads Mikkelsen, que era el ingeniero de toda la Estrella de la Muerte y quería deshacerse de eso. Realmente estaba trabajando a fuerza ahí, y entonces puso esa habilidad a propósito para entregarse a los rebeldes y que fueran capaces de destruir la estrella. Entonces, así es como Rogue One le da un poco más de sentido al episodio 4, que es algo realmente bastante poco común, pero que está muy interesante. Y ya entrando en lo que es el final de la película, me parece realmente perfecto. Me parece que de verdad no podría haber terminado mejor la película, no solo porque la historia de Rogue One cierra perfecto por cosas que ahora voy a detallar, sino que además termina de complementar muy bien, sobre todo a nivel narrativo, lo que es la gran saga de Star Wars. Ahora, me parece que estuvo realmente muy bien que murieran todos los personajes. Creo que era lo que tenía que pasar, porque esta historia justamente, como ya dije antes, se trata de los pequeños eslabones, de los héroes anónimos, los caídos en batalla, que fueron fundamentales para lograr la victoria final, pero que en definitiva nadie recuerda y son olvidados por la historia. Y otra de las formas muy interesantes en la que Rogue One mejora el episodio 4 es en la que es probablemente una de las mejores escenas de toda la película, con la que todos los fans nos meamos encima cuando la vimos. Es realmente genial cuando Darth Vader aparece persiguiendo él mismo a los rebeldes que se acaban de robar los planos de la estrella, y es genial. Es Darth Vader totalmente sacado, masacrando sin piedad a los soldados rebeldes, que a su vez están desesperados por pasarse los planos unos a otros y salvarlos para que finalmente poder destruir la Estrella de la Muerte. Es una secuencia increíble realmente, y que además resignifica todo lo que pasa al principio del episodio 4, porque ahí es donde vemos realmente qué tan feroz era la amenaza que estaban escapando los rebeldes al principio del episodio 4. También que Darth Vader viene y lo vemos bastante amenazante, vemos los disparos, vemos toda la pelea que hay, pero recién después de ver eso vemos el peligro inminente que acaban de sortear y del cual estaban escapando, y a la vez sabemos ya todo por lo que tuvieron que pasar para conseguir esos planos, por lo que el comienzo del episodio 4, después de ver Rogue One, tiene mucha más fuerza. Y por eso creo realmente que Rogue One es una gran película y que es un muy lindo aditamento a la gran saga de Star Wars. Como siempre, si les gusta el cine y la serie, suscríbanse, y por más que ya estén suscriptos, asegúrense de tener la campanita de notificaciones activada, esa que está cerca del botón de suscripción, porque YouTube medio como que ya no avisa si alguien sube un video por más que esté suscrito a su canal. Es medio tonto, pero bueno. Para asegurarse de saber cuándo subo un próximo video, asegúrense de tener la campanita de notificaciones activada. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video, dejen un pulgar arriba si les gustó, y coméntenme abajo si ya vieron Rogue One, qué les pareció, qué es lo que más les gustó, qué es lo que tal vez no les gustó tanto. Y también, como siempre, si tienen una idea para una futura reseña o análisis, háganmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias de nuevo por ver el video y nos vemos la semana que viene.